Imagina estar en el epicentro del poder más hermético del mundo, traduciendo palabra por palabra los discursos del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Imagina que tu voz es el puente entre una ideología de hierro y el mundo occidental, moviéndote entre palacios de mármol y búnkeres de alta seguridad. Esta era la vida de Layla, una mujer cuya brillantez lingüística la llevó a los círculos más íntimos del régimen iraní. Pero todo cambió en una fracción de segundo bajo el estruendo de un ataque aéreo que no debería haber ocurrido. En medio del fuego, el humo asfixiante y el colapso de las estructuras de hormigón, Layla no encontró el final de su historia, sino el comienzo de una eternidad que desafía toda lógica geopolítica. Mientras su cuerpo quedaba atrapado bajo los escombros, su espíritu fue elevado a una dimensión de luz pura, donde se encontró cara a cara con la figura que menos esperaba ver en ese momento, Jesús. Este testimonio, que ahora se está volviendo viral y sacudiendo las conciencias desde Teherán hasta Washington, no es solo una historia de supervivencia milagrosa, es el relato de cómo una mujer que traducía palabras de conflicto terminó traduciendo el mensaje de amor más poderoso del universo. Si crees que el destino está escrito en los mapas de los generales, prepárate para escuchar cómo el Rey de Reyes intervino en medio de una lluvia de misiles para rescatar a una de sus hijas más valientes. Layla siempre fue una mujer de lógica y precisión. Su trabajo requería una mente fría y una capacidad de análisis inmediata. No había mucho espacio para lo místico en su rutina de protocolos oficiales y diplomacia de alto nivel. Sin embargo, ella relata que en los días previos al evento empezó a sentir una inquietud extraña, una especie de vibración en el aire que le advertía que algo masivo estaba por suceder. El día del ataque se encontraba en una instalación estratégica cerca de las montañas del norte de Irán, traduciendo documentos sensibles durante una reunión de emergencia. De repente, el sonido del silencio fue reemplazado por un silbido agudo, seguido de una onda expansiva que convirtió las ventanas en astillas y el techo en una lluvia de escombros. Layla cuenta que sintió un impacto inmenso, pero antes de que el dolor pudiera registrarse en su cerebro, se encontró flotando sobre el caos. Desde esa posición privilegiada de desprendimiento, Layla describe una escena que parece sacada de una película de guerra, pero con una claridad sensorial asombrosa. Podía ver el polvo flotando en el aire, las llamas de colores vibrantes y a sus colegas corriendo en pánico. Pero ella ya no sentía miedo. Miró hacia abajo y vio su propio cuerpo, parcialmente cubierto por una viga metálica inmóvil. En lugar de horror, sintió una compasión inmensa por esa envoltura que la había servido durante años. Fue en ese momento cuando la realidad física empezó a disolverse, como si se estuviera descorriendo una cortina pesada. El búnker destruido fue reemplazado por un vacío lleno de luz dorada, un espacio que ella describe como una antesala de lo infinito. En ese vacío radiante, Layla no estaba sola. Una presencia empezó a manifestarse, no como un ser humano común, sino como una fuente de inteligencia y amor tan vasta que hacía que toda la sabiduría que ella había traducido en su vida pareciera un balbuceo infantil. Ella supo, con una certeza que no necesitaba traducción, que estaba ante el Mesías. Jesús se le apareció con una sencillez que la dejó sin aliento. No llevaba coronas de oro ni túnicas de seda, pero su autoridad era absoluta. Su mirada, dice Layla, era como un espejo que le mostraba quién era ella realmente, más allá de sus títulos, sus ideologías y sus miedos. En ese encuentro no hubo barreras idiomáticas. La comunicación era de corazón a corazón, una transferencia instantánea de conocimiento puro. Jesús le mostró que su vida había sido protegida desde el momento de su nacimiento para ese encuentro específico. Le explicó que ella había pasado años traduciendo palabras de división y poder terrenal, pero que ahora su misión sería traducir el lenguaje del reino de los cielos. En ese estado de conciencia expandida,
Laila pudo ver la red de conexiones espirituales que une a toda la humanidad. Vio que el odio que ella ayudaba a comunicar por oficio no era más que una ilusión, una sombra que desaparecía ante la luz del amor incondicional que emanaba de Cristo. Laila cuenta que sintió una vergüenza momentánea por haber sido parte de una maquinaria de conflicto, pero Jesús, con un gesto de infinita ternura, le hizo entender que el perdón ya estaba otorgado antes de que ella lo pidiera. Lo que hace que este testimonio sea verdaderamente impactante es la revelación que Jesús le dio sobre la situación en el Medio Oriente. Él le mostró que mientras los líderes mundiales discuten sobre fronteras y recursos, hay un movimiento subterráneo de luz que está ocurriendo en los corazones de miles de personas. Le mostró que las oraciones de los humildes tienen más peso que las decisiones de los consejos de guerra. Jesús le dijo específicamente: «He escuchado el clamor de mi pueblo bajo el humo», refiriéndose a todos aquellos que sufren por la ambición de los poderosos. Laila vio que su rescate físico del ataque aéreo no fue un accidente, sino una señal para demostrar que ninguna tecnología de guerra puede vencer a la protección divina cuando hay un propósito mayor en juego. Mientras Laila seguía en este estado de éxtasis espiritual, Jesús la llevó a un corto viaje por su propia revisión de vida, pero no fue un juicio punitivo. Fue una lección sobre la importancia de las pequeñas palabras de aliento y los gestos de bondad que ella había hecho sin pensarlo. Vio que un simple acto de ayudar a un anciano en las calles de Teherán había tenido más impacto eterno que todas las conferencias internacionales en las que había participado. Jesús le enseñó que la verdadera política es la política del amor y que la verdadera diplomacia es la que reconcilia el alma con su Creador. De repente, la escena cambió. Jesús le mostró el momento exacto en que los rescatistas llegarían a su posición bajo los escombros. Le indicó dónde debía poner su atención para ahorrar energía y cómo debía respirar. Fue una instrucción táctica directa del comandante supremo. Jesús le dijo que debía regresar porque su testimonio sería una piedra de tropiezo para los arrogantes, pero una balsa de salvación para los buscadores de la verdad. Laila no quería volver. La paz en ese lugar era tan densa y dulce que la idea de regresar a un mundo de conflictos le parecía una tortura. Pero el amor que sentía por Jesús era tan grande que aceptó la misión sin dudarlo. El regreso fue violento. Laila describe la sensación de ser succionada de nuevo hacia su cuerpo físico como el choque de un tren. De repente, el peso de los escombros, el frío del hormigón y el dolor lacerante en sus piernas regresaron con fuerza total. Pero había una diferencia central: el aroma a rosas y una sensación de calor interno que no la abandonaba. Empezó a orar, no como una repetición litúrgica, sino como una conversación continua con el amigo que acababa de conocer. Contra todo pronóstico médico, Laila logró mantener la conciencia y guiar a los rescatistas mediante pequeños golpes en una tubería de metal, tal como Jesús le había indicado. Cuando finalmente fue extraída de las ruinas, los médicos se sorprendieron al ver que sus signos vitales eran estables a pesar de haber pasado horas sin oxígeno suficiente y bajo una presión inmensa. Laila fue llevada a un hospital bajo custodia estatal, dado su rango y la sensibilidad de la información que poseía. Pero el cambio en ella era tan evidente que las enfermeras y los guardias empezaron a notar algo diferente. No había rastro de trauma en su voz. Solo había una serenidad que parecía iluminar la habitación del hospital. Fue allí donde Laila empezó a compartir su testimonio de manera discreta. Al principio, sus superiores pensaron que era un síntoma del shock postraumático. Intentaron silenciarla, recordándole su deber hacia el sistema. Pero Laila ya no servía a un sistema humano. Ella relata que no podía dejar de hablar de Jesús. Él me salvó del fuego para que yo pudiera contarles sobre el agua de vida, decía a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar.
Su historia empezó a filtrarse a través de los muros del hospital, viajando por los bazares de Teherán y llegando a las oficinas del gobierno central. El hecho de que la intérprete de confianza de Jamenei estuviera hablando de un encuentro con Jesús era una crisis de seguridad sin precedentes. Sin embargo, el testimonio de Layla contenía detalles tan específicos sobre el ataque y sobre conversaciones privadas que ocurrieron en los reinos espirituales que muchos no pudieron simplemente ignorarlo. Su voz, entrenada para la precisión métrica, ahora vibraba con una autoridad que no podía ser fingida. Layla describe que, incluso bajo amenazas de represalias severas, sintió que una capa de protección invisible la rodeaba. Muchos de los que fueron enviados a interrogarla terminaron arrodillados, llorando después de escuchar el relato de la luz que ella vio en medio de la destrucción. Este testimonio se ha vuelto viral porque rompe con todos los prejuicios. Layla no era una cristiana de nacimiento buscando validación. Era una mujer formada en la cúspide de una ideología que ve al cristianismo occidental con sospecha. Su encuentro no tuvo nada de político en el sentido tradicional. Jesús no le habló de democracias o monarquías terrestres, le habló de la libertad del espíritu y de la urgencia del arrepentimiento y el amor. Layla sostiene que el mensaje de Dios es para todos los iraníes, para todos los seres humanos, independientemente de los muros que los hombres construyan. En su testimonio, Layla advierte que el mundo está entrando en una fase de gran aceleración espiritual. Ella vio que las tensiones que vemos en las noticias son solo la superficie de una transformación mucho más profunda. Según lo que Jesús le mostró, el sistema de poder basado en la opresión se está agrietando por dentro, mientras que un nuevo orden basado en la verdad espiritual está emergiendo desde la base de la sociedad. Ella utiliza su habilidad lingüística ahora para traducir versículos que antes estaban prohibidos para ella, encontrando una resonancia perfecta entre las antiguas promesas y su experiencia bajo los escombros. La intérprete cuenta que Jesús le dio un mensaje específico para los líderes. Nada de lo que construyan con miedo durará, pero lo que construyan con amor será eterno. Este mensaje ha resonado fuertemente entre los jóvenes iraníes que anhelan un cambio que vaya más allá de lo político, un cambio que toque las raíces de su existencia. Layla se ha convertido en una voz para los que no tienen voz, utilizando la misma precisión que usaba para Jamenei para describir la gloria de aquel que es verdaderamente el líder de todos los pueblos. El impacto de su historia en la comunidad de personas interesadas en las experiencias cercanas a la muerte, NDE, ha sido masivo. Los expertos señalan que el relato de Layla contiene elementos que son consistentes con miles de otros casos, pero con el añadido de ocurrir en un contexto de guerra activa y alta relevancia política. Esto sugiere que lo divino no respeta las jerarquías de seguridad o las clasificaciones de búnkeres. Jesús puede entrar en la sala de traducción más segura del mundo y rescatar a quien él quiera. Layla ahora vive bajo una protección constante, no solo del mundo físico, sino, según ella, de legiones celestiales. Ella dice que ya no tiene miedo a los ataques aéreos ni a los interrogatorios. Después de ver los ojos de Jesús, dice en su video viral, el miedo a los hombres simplemente se evapora. Ella insta a la audiencia a no esperar a un evento catastrófico para buscar al Creador. Dice que la luz que ella encontró bajo toneladas de hormigón está disponible ahora mismo para cualquiera que abra su corazón. Su testimonio es un recordatorio de que la gracia es más poderosa que el odio y que la vida real comienza cuando nos rendimos a la verdad. Algo que Layla destaca mucho es la importancia de la oración. Jesús le mostró que cuando una madre ora por su hijo en medio del conflicto, esa oración actúa como una barrera energética que puede desviar incluso la metralla de un misil. Layla comprendió que estamos en una guerra espiritual más que en una física, y que nuestras mejores armas son el perdón y la compasión. Esta perspectiva ha cambiado totalmente el enfoque de muchos que antes solo veían la política
como la solución a sus problemas. A través de su testimonio, Laila también aborda el tema de la identidad. Ella dice que pasó años identificándose con su carrera, su inteligencia y su posición cerca del poder. Pero bajo los escombros, todo eso desapareció. Solo quedó su alma desnuda ante el Maestro. Ella anima a las personas a despegarse de sus etiquetas terrenales. No eres tu trabajo, no eres tu nacionalidad, no eres tu afiliación política, eres un hijo de la luz hecho para la eternidad. Este mensaje de liberación personal es lo que está haciendo que su historia cruce todas las fronteras ideológicas. El relato de Laila también menciona visiones del futuro que le fueron mostradas. Ella habla de un tiempo en que las naciones del Medio Oriente encontrarán una paz milagrosa que no vendrá de las Naciones Unidas o de potencias extranjeras, sino de un despertar masivo desde el interior. Vio iglesias naciendo en los lugares más insospechados y a antiguos enemigos abrazándose en el nombre de Jesús. Esta visión de esperanza es lo que mantiene a Laila activa, a pesar de los riesgos personales que corre al hablar tan abiertamente. Muchos se preguntan por qué ella, por qué la intérprete de Jamenei recibió este regalo. Laila responde con humildad que Dios utiliza lo que parece improbable para demostrar su poder. Si ella puede transformarse, cualquiera puede hacerlo. Su posición le dio una plataforma única para que su testimonio no pudiera ser ignorado por las altas esferas del poder. Es como un caballo de Troya de luz dentro de un sistema de oscuridad. Cada vez que ella habla, la verdad penetra en lugares donde las Biblias físicas podrían no llegar nunca. Laila describe a Jesús no como una figura religiosa distante, sino como el hermano mayor por excelencia, alguien que conoce tus chistes favoritos, tus dolores más profundos y tus sueños nunca confesados. Esta humanidad de lo divino es lo que más atrae a las personas de su testimonio. Jesús no es un juez con un martillo bajo los escombros. Es el rescatador con las manos llagadas que te saca del abismo. Esta imagen ha consolado a miles que han perdido seres queridos en conflictos recientes. La viralidad de su mensaje también se debe a su capacidad para explicar conceptos espirituales complejos con la claridad de una traductora experta. Ella habla de la frecuencia del cielo y de cómo nuestras acciones diarias sintonizan esa frecuencia o nos alejan de ella. Dice que el odio es como una interferencia estática que nos impide escuchar la voz de Dios. Al perdonar, simplemente limpiamos la señal para que la guía divina pueda llegar con claridad. Esta metáfora tecnológica ha ayudado a muchos jóvenes a entender la espiritualidad de una manera práctica y moderna. Hoy en día, Laila continúa su labor, ahora traduciendo material espiritual y compartiendo su encuentro en foros internacionales, siempre con la cautela necesaria pero con una valentía inquebrantable. Ella dice que el ataque aéreo fue el mejor día de su vida, porque fue el día en que dejó de traducir mentiras para empezar a vivir la verdad. Su vida es un testimonio viviente de que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda utilizar para su gloria. Para aquellos que están escuchando esto y se sienten atrapados en sus propios búnkeres de depresión, adicción o miedo, Laila tiene un mensaje directo. No importa cuán pesados sean los escombros sobre tu cabeza, hay una mano de luz que ya está cavando hacia ti. Solo tienes que decir sí al rescate. La misma luz que iluminó la oscuridad de su entierro bajo el hormigón está lista para iluminar tu vida hoy. El caso de Laila ha inspirado a otros empleados gubernamentales de alto nivel en todo el mundo a ser más íntegros en sus labores. Su historia ha cruzado el umbral de lo religioso para convertirse en una lección de ética y trascendencia. La idea de que todos seremos responsables de nuestras acciones ante una luz que ve el corazón ha hecho que muchos se detengan antes de participar en actos de injusticia. Su testimonio es un recordatorio de que siempre hay un testigo silencioso en cada sala de reuniones, en cada oficina y en cada rincón oscuro. Laila concluye cada una de sus intervenciones recordando que el tiempo es un regalo precioso. No esperen a que el techo se caiga para mirar hacia arriba. Dice con una sonrisa,
Su vida después del ataque es una celebración constante de la existencia. Disfruta de cada respiración, de cada rayo de sol y de cada conversación, sabiendo que la realidad física es solo una sombra de la gloria que nos espera. Su perspectiva desde el otro lado le da una autoridad que calma las mentes ansiosas y despierta a los espíritus dormidos. A medida que este video llega a su fin, te invitamos a reflexionar sobre las palabras de esta mujer extraordinaria. Si la intérprete de uno de los líderes más poderosos y cerrados del mundo pudo encontrar la libertad en medio de la destrucción absoluta, ¿qué esperanza hay para ti en tu situación actual? El mensaje de Jesús a través de Laila es de una sencillez asombrosa. Él está aquí, Él te ama y Él tiene el poder de salvarte de cualquier ataque aéreo que la vida lance contra ti. Que el testimonio de Laila sea un bálsamo para tu alma y un recordatorio de que los milagros no son cuentos antiguos, sino realidades presentes que ocurren cada vez que un alma decide mirar hacia la luz. No importa en qué palacio o en qué búnker te encuentres hoy, el Rey de Reyes conoce tu ubicación exacta y está esperando el momento perfecto para irrumpir con su paz. Mantente atento, porque la verdadera traducción de tu vida está a punto de comenzar. Gracias por acompañarnos en esta narración de fe y supervivencia. Que la paz que Laila encontró bajo los escombros sea la misma paz que guarde tu corazón hoy y siempre. No hay escombro lo suficientemente pesado que pueda ocultar la luz del sol del cielo. Mantén tu fe alta y tu corazón abierto, porque el rescatador está más cerca de lo que imaginas. Hasta pronto, y que la luz te guíe en cada paso de tu camino.